Buenos días a todos. Yo soy María Calderón, asociada del Instituto México del Wilson Center, ubicado en Washington, D.C. Como muchos de ustedes ya saben, el Wilson Center fue creado en 1968 como un monumento al presidente estadounidense Woodrow Wilson y es uno de los centros de pensamiento apartidistas más destacados en Estados Unidos y se dedica a desarrollar propuestas de política pública a través de investigaciones independientes y diálogos constructivos. El Instituto México es uno de los 14 programas que engloba el Wilson Center y se enfoca en fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La elección celebrada el pasado 1 de junio de 2024 fue el proceso electoral más importante y complejo en la historia de nuestro país. En el evento de hoy, nuestros panelistas explorarán sus consecuencias electorales alrededor de dos ejes principales: la integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión y el uso de la sobrerepresentación. Y en segundo lugar, las consecuencias de dicha integración legislativa frente a la propuesta de reformas constitucionales. El evento de hoy forma parte de una serie de seminarios virtuales sobre diversos temas electorales que el Instituto México ha organizado para analizar los resultados de los comicios del pasado 1 de junio. Es por ello que quiero agradecer a nuestros ponentes por estar aquí con nosotros para discutir las implicaciones del proceso electoral más relevante en la historia reciente de México. Tenemos una mesa redonda de lujo. Nos acompañan representantes de diversos ámbitos. Carla Humphrey Jordan, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Javier Martín Reyes, investigador de la Universidad Autónoma de México. Luis Fernández, secretario técnico del National Agreement for Electoral Integrity, ANIE, y nuestro excelente moderador, Antonio Garrastazu, director senior para América Latina y el Caribe del International Republic Institute, IRI. De acuerdo a los principios y al espíritu del Wilson Center, nuestro objetivo hoy es entablar una plática constructiva, en la cual cada participante pueda exponer sus opiniones y análisis sobre la composición del nuevo poder legislativo, las consecuencias de la sobrerepresentación y la visión que ella o él tiene para el futuro de México, así como un análisis de las decisiones electorales durante el proceso del 2024. Antes de empezar la plática, quiero recordarle a nuestra audiencia que contamos con traducción simultánea. En la esquina derecha de la parte inferior de su pantalla deben de ver una imagen de un globo. Al presionar el globo podrán escoger el idioma de su preferencia. De igual forma, nuestra audiencia podrá enviar preguntas a nuestros ponentes por medio de nuestra cuenta X, @Mexico Institute, o a nuestro correo electrónico mexico@wilsoncenter.org. También podrán poner sus preguntas en el chat de esta reunión de Zoom. Para terminar, haremos una sesión de preguntas y respuestas de la audiencia. Sin más por el momento, iniciamos con el webinar y les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por esa presentación, y gracias a todos y todas por estar con nosotros el día de hoy para hablar sobre temas bien complejos y decisivos, diríamos, para la democracia. Como dijo María, vamos a tener una oportunidad de intercambiar con los participantes. Yo les voy a hacer unas preguntas. Vamos a poder tener la oportunidad de tener unas preguntas con nuestra audiencia. Pero antes de empezar, me gustaría que cada uno pueda exponer unas palabras sobre el tema de presentación. Así que me gustaría darle la palabra a la consejera Carla Humphrey para poder empezar. Consejera, por favor. Gracias, buenos días a todas y a todos. La verdad es que agradezco mucho la invitación a participar en este evento en un tema, bueno, pues muy relevante como son las elecciones en México, que todavía estamos en pues los últimos días de este proceso electoral que aún está en marcha. Y bueno, pues hay muchas cosas, digamos, que siguen pasando, pero creo que agosto es un mes muy relevante por dos razones. Primero, la calificación de la elección presidencial, que claramente tiene que ver con pues cómo se resuelven todos los juicios, todas las impugnaciones que se presentan, los juicios de inconformidad en torno a la elección presidencial. Y la segunda, que ha sido motivo de debate en nuestro país a partir
Diría que a partir del propio 2 de junio, porque en esta ocasión hicimos algo que no se había hecho nunca en el país, que es hacer un conteo rápido para ver cómo quedaba integrado el Congreso de la Unión. Se había hecho conteo rápido para las diputaciones, pero solamente en elección intermedia. Ahora lo hicimos para el Senado de la República y también para la Cámara de Diputados y Diputadas. Y esto adelanta en mucho la discusión de eventualmente cómo estaría o esta estimación de cómo estaría integrado el Congreso de la Unión. Así que llevamos más de 2 meses y medio, diría, con esta discusión, análisis y reflexión en torno a cómo se integrará el Congreso de la Unión. Y digo integrará porque pues todavía está en impugnaciones ante la Sala Superior, así que todavía no hay, digamos, una decisión definitiva. Y en torno a la calificación, en primer lugar, pues me gustaría justamente señalar que en nuestro país ha variado la forma en la que se califican las elecciones y partiría por qué es esto de la calificación de la elección, particularmente la presidencial. Es esta apreciación que se tiene que hacer con base en las constancias que están en los expedientes de cuáles fueron las condiciones y los hechos en los que se desarrolló la jornada electoral y si se cumplen con las características que identifican o que se tienen que cumplir con base en los principios rectores de la materia electoral y en el marco jurídico. Nuestro tipo de calificación ha variado a partir pues de los años. Hemos variado de la autocalificación entre 1917 y 1993, que nuestras cámaras federales calificaban sus propias elecciones y luego la propia Cámara de Diputaciones se erigía en colegio electoral justamente para calificar la elección de, en ese momento, el titular del Poder Ejecutivo. En 1993 se creó el Tribunal Electoral, el que conocemos, federal electoral, que conocemos como TRICOEL, que extinguió esta autocalificación por parte de las y los legisladores, es decir, este tribunal calificaba estas elecciones, pero se mantuvo el colegio electoral en la Cámara de Diputaciones y fue este colegio el que calificó las elecciones de 1994, por cierto, en las que hemos tenido mayor participación en los últimos años. 77% es el año que hemos logrado mayor participación en el país. 1996 implica la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal como lo conocemos ahora, es decir, que forma parte del Poder Judicial de nuestro país y es ya este tribunal el que se encarga de calificar las elecciones en última instancia de diputaciones y senadurías y de la persona titular de la presidencia de la República, lo que obviamente extingue la calificación política de la elección presidencial para establecer una calificación jurídica de la elección presidencial. Esta etapa de calificación, de acuerdo con la ley, comienza con esta etapa de resultados y declaración de validez, que es la última etapa ya del proceso electoral, con la remisión de los documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye con los cómputos y las declaraciones que realicen los consejos del Instituto Nacional Electoral o, en su caso, las resoluciones que emita las propias salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, se establece que para esta etapa, pues sí es la propia Sala Superior la que debe realizar el cómputo final y la declaración de validez y entregar la constancia a la persona electa como presidenta o presidente en este caso, pues además un proceso electoral muy relevante, siendo la primera ocasión que nuestro país tendrá una presidenta electa, ya entregada esta constancia que la avala como presidenta electa. Y bueno, este cómputo final pues se tiene que hacer con base en la suma de los resultados que se asientan en las actas de cómputo de los 300 distritos electorales, los que fueron impugnados y confirmados y por supuesto los que fueron también modificados a través de los juicios de inconformidad. Para este proceso electoral es importante decir que se realizó el cotejo de 54,212 actas, es decir,
del 31.77% de las casillas. Se aprobaron más de 170,000 casillas que instalamos en todo el país y el recuento fue de 116,403 paquetes electorales, lo que equivale al 68.23%. Es decir, que casi tuvimos un recuento del 70% de la votación en el país respecto de la elección presidencial. Y bueno, contra los resultados de los cómputos distritales para la elección presidencial, hubo impugnaciones de diversos partidos, Movimiento Ciudadano, el PRD, el PRI y el PAN, y pues se creó esta comisión especial para desahogar todas las impugnaciones relacionadas con la elección presidencial. Esta se constituyó el 17 de junio de este año, conformada por 2 magistrados electorales. Acordaron que la Secretaría General hiciera este proyecto de dictamen de cómputo final y creo que lo relevante es que tenían como plazo límite hasta el 31 de agosto para resolver todos los juicios de inconformidad, pero pues esta situación se adelantó porque los resolvieron de manera anticipada y por tanto pues esta declaración ya se hizo el 12 de agosto. La Sala Superior, por unanimidad de votos, confirmó el resultado relacionado con la renovación de la persona titular a la presidencia, ya que se consideró que las peticiones de nulidad de la elección fueron infundadas, según consta en este dictamen, porque el cúmulo de pruebas que se presentaron y estudiaron no demostraron de forma fehaciente que alguna de las irregularidades denunciadas pudiera haber generado un resultado distinto al que se obtuvo con esta votación. Así que nos dice la propia Sala Superior que se resolvieron más de 240 juicios de inconformidad en contra de los cómputos distritales, 2 juicios de y un juicio de la ciudadanía. El cómputo final que determinó la Sala Superior fue que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la mayoría de votos al recibir 35,924,519, cifra que representa el 59.76%, y la candidata Xochitl Gálvez recibió 16.5 millones de votos. Con esta entrega de constancia, pues termina obviamente todo lo referente al proceso electoral para la renovación de la presidencia de la República y estamos en la última etapa de las impugnaciones recibidas para la integración del Congreso de la Unión, particularmente en lo relacionado con la asignación vía representación proporcional que llevó a cabo el Consejo General del INE el viernes pasado en una sesión, pues como sabemos, complicada, polarizada, por pues interpretaciones y reflexiones respecto a cómo quedará conformado de acuerdo a lo que decida la Sala Superior el próximo Congreso de la Unión, y que además pues la Sala Superior tiene que resolver ya esta semana porque pues el Congreso inicia funciones el 1 de septiembre, entonces tiene poco tiempo también para resolver la Sala Superior. Y bueno, creo que pues el debate sin duda es válido, las reflexiones son válidas, analizamos, escuchamos, recibimos a partidos políticos, a organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía, y creo que finalmente se dio una decisión pues mayoritaria en el Consejo General respecto a la aplicación del artículo 54 y 56 de la Constitución, que llevó a determinar primero, la primera parte del falso debate es, y estaba en redes, creo que todas y todos lo vimos, es no a la sobrerepresentación. La sobrerepresentación está avalada por la Constitución. El artículo 54 habla de que los partidos políticos podrán tener una representación de más de 8 puntos del resultado de su votación. Es decir, la sobrerepresentación ya está inmersa en nuestra Constitución. Estamos dentro de un sistema mixto con una preponderancia mayoritaria. El 60% de las diputaciones se elige justamente por esta ruta y el otro, el 40%, de forma o con esta vía de proporcionalidad. Sin embargo, pues hoy por hoy, con el análisis que hicimos y la aplicación que hicimos, todos los partidos están sobrerepresentados. Y bueno, un tema muy relevante, la otra parte del debate, es cómo se deben asignar estas diputaciones, a partidos políticos o a coalición. Las coaliciones no existen en el ámbito parlamentario.
están solamente para el ámbito de la competencia electoral, se crean con fines de competencia electoral y propiamente para las campañas electorales. Y ya para terminar, diré que la propia Sala Superior ha interpretado que la asignación de espacios vía plurinominal es únicamente para los partidos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los argumentos que oímos en esta ocasión ya los habíamos escuchado antes. Ya hay pronunciamientos tanto de la Corte como de la Sala Superior respecto de esta asignación y podemos estar o no de acuerdo con ella y si no se está de acuerdo, pues entonces asumir el reto de cambiar el orden constitucional y legal para ir hacia otro sistema para asignación de estos escaños. Gracias. Muchas gracias, consejera, por sus palabras. Le quiero ahora pasar el micrófono a Luis. Luis Fernández, por favor. Muchísimas gracias, Antonio. Muy buen día a todos. Todos, muchas gracias por la invitación. A ver, a mí me gustaría hacer varios apuntes. Después de escuchar a la consejera, creo que explicar de manera muy clara cómo funciona el proceso de la calificación presidencial en México, un poco esta discusión reciente de la sobrerepresentación. Me gustaría a mí ponerles el contexto a las personas que nos escuchan sobre lo que pasó a lo largo del año previo a la calificación o previo incluso a la elección que sucedió el 2 de junio. Y es que desde un año antes, desde incluso antes que iniciara el proceso electoral, eh, vimos a muchos actores políticos, iniciando por el presidente de la República, que, que iniciaron con las campañas o con las campañas anticipadas para el arranque del proceso. Desde 2 años antes incluso salieron los nombres, pusieron sobre la mesa los nombres de las personas que podrían competir para la elección presidencial. Y vimos a un conjunto de actores políticos actuar fuera de las reglas electorales. Esto me parece muy importante apuntarlo, porque sucedió esto antes de que iniciara el proceso del 7 de septiembre, formalmente. Incluso meses antes, hicieron un proceso para la selección de coordinadores de coaliciones, que digamos que fue informalmente el banderazo de salida para el proceso electoral del 2024. Y, y las autoridades desde ese momento quedaron rebasadas, y me refiero al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, porque tenían muy pocas herramientas, incluso en ese momento, para poder contener pues este proceso electoral anticipado, que incluso debió contemplarse ya en la calificación presidencial que hizo el tribunal en semanas recientes. Inicia el proceso electoral en septiembre, avanza el periodo del inicio de la organización de la elección y en el periodo de las precampañas, la idea y con el espíritu de las precampañas de poder generar competencia interna al interior de los partidos o al interior de las coaliciones, eso había sucedido meses antes y las precampañas se concentraron con candidaturas únicas. Esto me parece muy importante también ponerlo sobre la mesa. Las candidaturas únicas sucedieron ya por la coalición formada, hoy la coalición ganadora, que era entre Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo, y compitió únicamente Claudia Sheinbaum, que en realidad era un proceso de campaña ya formal. Por parte de la coalición opositora en ese momento, el PRI-PAN-PRD, ya compitió solamente Xóchitl Gálvez, y Movimiento Ciudadano tuvo dos candidaturas, digamos que dos candidaturas únicas, uno que se bajó a las semanas de iniciar y después sube el candidato que acabó compitiendo. Pero de nuevo, pasando por encima al menos del espíritu, la idea que está detrás de las precampañas, de las competencias internas. En el periodo de intercampañas, las tres candidaturas también pasan por encima de digamos, viven en la línea de las reglas electorales y generaron procesos, digamos, algunos tuvieron espacios de comunicación en redes, hicieron un podcast, programas de radio, espacios que les daban la posibilidad de estar constantemente en campaña y seguir compartiendo los mensajes. Todos estos casos llegan claramente a las autoridades electorales y las sanciones no son suficientes para poder contener el comportamiento, digamos, el comportamiento atípico de los actores políticos, en este caso vulnerando la ley de manera sistemática. Después vienen ya las campañas y ahí rienda suelta,
como establecen las leyes electorales para poder generar la competencia, que fueron de marzo hasta el penúltimo día de mayo. Después, bueno, viene la jornada electoral. Con esto lo que quiero apuntar es todos estos elementos. Pongo un elemento adicional. Acá estamos hablando de los actores políticos que compiten. Y en este caso, el presidente de la República, prácticamente en todas las etapas, en todos los espacios que tiene de comunicación, con más de 35 sanciones establecidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hacía referencia a su candidata y inclinaba la balanza, al menos de la comunicación y el apoyo hacia ella. Muchos de estos elementos, lo que nos dice la consejera electoral, y tiene toda la razón, no fueron suficientes para poder asumir que que hubieran cambiado el resultado de la elección, porque el resultado de la elección tuvieron una diferencia de votos impresionante. Si el margen hubiera sido menor, creo que la disputa, al menos la disputa jurídica, hubiera sido distinta. A pesar de eso, las sanciones, o a pesar de eso, medir la influencia que pudo tener la intervención del presidente o de otros actores políticos es complejo. ¿Cuánto significa en términos de votos este apoyo desde hace mucho tiempo, aportando o comunicándolo a través de los programas sociales, mencionándolo cada día en las mañaneras que tienen toda la palestra presidencial y toda la capacidad de comunicación? ¿Cómo poder medir ese impacto en número de votos? También con una oposición muy difícil de poder representar una alternativa viable. Entonces, los dos elementos se combinan y claramente el margen crece considerablemente. Hay un elemento que me pareció interesante que nos sigue manteniendo en la discusión pública, y es que el presidente de la República el 5 de febrero de este año presentó un paquete de 18 reformas constitucionales y 2 reformas legislativas. Y esas fueron adoptadas como programa de campaña también de la candidata, de la entonces candidata presidencial y ahora candidata presidenta electa. Lo tomaron y eso permitió que muchos actores políticos del Ejecutivo Federal y del Legislativo hicieran campaña en paralelo, defendiendo esa agenda y no necesariamente llamando al voto por una candidata, sino activando pues prácticamente toda la estructura territorial y la estructura legislativa y del Ejecutivo para meterse a hacer campaña. Entonces me parece que ese elemento para la calificación presidencial fue subestimado considerablemente. Insisto, por la cantidad de actores que entraron a la disputa. Sobre la representación, si quieren, lo dejo un poco más adelante. Ya pusieron la discusión, pone la consejera electoral la discusión sobre la mesa. Hoy está todavía en manos del Tribunal Electoral tomar la decisión sobre ello. Es muy clara, yo comparto con ella que es muy clara la Constitución en el artículo en el que refiere que los partidos políticos y no las coaliciones es a quienes se les entrega la representación proporcional, a pesar de una interpretación que estoy seguro que Javier va a poder profundizar con mucha claridad en términos jurídicos sobre las contradicciones que existen en estos artículos constitucionales. Hoy la mayoría del Consejo Electoral decidió ir por una interpretación prácticamente textual de la Constitución para poder hacer esta definición de entrega o de designación de diputados por la vía de representación proporcional. Y bueno, viene la disputa política todavía en el tribunal, política y jurídica en el Tribunal Electoral del Poder, que se dará en esta semana. Hasta ahí, Antonio, por ahora. Muchas gracias, Luis. Javier, le doy la palabra. Pues muchísimas gracias también por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve porque sé que tenemos poco tiempo y se han puesto muchísimos temas sobre la mesa. A ver, yo comenzaría, yo creo que ya la consejera muy amablemente nos hizo un recorrido sobre cómo ha evolucionado la calificación de la elección presidencial. Y creo que si tuviéramos que resumir qué fue lo que vimos en la elección presidencial y en las legislativas, creo que lo podríamos poner de esta manera. Tenemos un triunfo que es absolutamente contundente, ¿no? Creo que no queda ningún lugar a duda sobre quién triunfó en las elecciones presidenciales
y en las legislativas, pero también habría que decir que vivimos un proceso electoral que fue profundamente inequitativo, donde de manera reiterada y sistemática se violó el marco que rige el desarrollo del proceso electoral, ¿no? Y en esto hay una combinación, yo diría, de las decisiones, en primer lugar, evidentemente, de los actores políticos, pero también de las autoridades electorales, y yo diría en particular del Tribunal Electoral, ¿no? Lo que ya refería Luis, y que fueron auténticas campañas anticipadas o precampañas o precampañas, o que las querramos llamar, fueron una violación muy clara al marco legal que existía y que regía los tiempos electorales, ¿no? Hubo algunas voces que en el debate, ¿no? Dijeron, bueno, es que había un vacío, eso no estaba regulado, entonces el Tribunal Electoral lo que hizo es, pues, tratar de regular ahí donde teníamos un espacio donde no había normas. Yo creo que no es así, o sea, es decir, la lógica de las precampañas y las sanciones de los actos anticipados de precampañas, lo que buscan, ¿no? Es establecer cierto tiempo donde se pueden hacer tanto precampañas como campañas con una lógica de que si no estableciéramos esos límites temporales, quienes inician desde antes con recursos públicos, privados o de cualquier tipo, que muchas veces no se fiscalizan con ese tipo de reglas, podrían tener una ventaja indebida. Y eso es algo que el Tribunal Electoral avaló explícitamente. Ahí yo lo que veo es a un tribunal no solo que fue flexible con la interpretación de las reglas, sino que simple y sencillamente permitió que no se cumpliera con ese marco jurídico, y creo que el impacto fue muy claro. Desde ahí empezó buena parte de la inequidad del proceso electoral. Y la otra es, paradójicamente, una intervención sistemática del presidente de la República. Y digo, y de otros actores políticos, por supuesto, ¿no? Pero enfatizo el paradójica porque este marco constitucional que tenemos y que limita de manera muy notable la intervención de actores políticos, que seguramente en otros modelos de democracia sería absolutamente imposible de pensar, porque se diría que es muy restrictivo de la libertad de los actores políticos, y en efecto, ahí hay límites importantes, pero este es un marco que viene de demandas que se planteó en su momento el entonces candidato opositor Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que en la elección presidencial de 2006, ¿no? Vimos una intervención del presidente Vicente Fox, de otro tipo de actores políticos, obviamente con un resultado tan estrecho como el que tuvimos en 2006 de menos del 1%, hubo un planteamiento serio por parte de la coalición que perdió las elecciones y que encabezaba López Obrador, de decir, esta es una elección que se tiene que anular. ¿Por qué? Porque hubo una intervención indebida de actores políticos, ¿no? El Tribunal Electoral en 2006 reconoce que hubo esta intervención, reconoce que la elección estuvo en riesgo, pero dice que no tiene elementos para saber si esas violaciones fueron determinantes o no fueron determinantes, ¿no? Y más allá de ese conflicto político, a mí lo que me parece importante señalar es que después se hace una reforma constitucional que explícitamente busca limitar este tipo de intervenciones. A partir de esas demandas, ¿no? Legítimas, nos puede parecer correcto o incorrecto el modelo, pero ese es el modelo que tenemos. Y también, desgraciadamente, lo que vimos fue, pues por un lado, una incapacidad por parte de las autoridades de frenar esta intervención por parte del presidente de la República, en buena medida por una omisión legislativa, pues es decir, tendríamos que tener una regulación mucho más clara que le diera dientes a las autoridades para poder establecer esos frenos. Pero en términos de la calificación, a mí lo que me parece es que una de las cuestiones más cuestionables que tiene esta determinación es que se negó a reconocer esa intervención sistemática del presidente de la República, ¿no? Yo coincido con la conclusión final a la que llega el Tribunal Electoral. Creo que en una elección donde el triunfo fue tan contundente, era prácticamente imposible de anular. ¿Por qué? Porque el criterio que establece la Constitución y la ley para anular una elección es que esas decisiones tienen que ser determinantes, es decir, que afecten el resultado, entendido como que podría haber un cambio de ganador, ¿no? Yo creo que empírica, probatoriamente, sería muy difícil probar que sin esa intervención sistemática del presidente hubiera ganado la candidata opositora. Yo creo que eso es algo que ni se demostró en los juicios y que empíricamente era muy difícil, pero sí creo que ahí el Tribunal Electoral dejó pasar la oportunidad de, como en el pasado,
dejar constancia de los muchos problemas que tiene nuestro sistema electoral, ¿no? Creo que afortunadamente, en su mayoría, muchas de las reformas electorales que hemos visto en México tratan de resolver problemas que se van presentando a lo largo de las elecciones. El derecho electoral mexicano es muy dinámico y una buena una buena fuente que se utiliza o se ha utilizado históricamente para estas reformas son precisamente las decisiones de los tribunales, y eso creo que por fortuna no lo hizo el Tribunal Electoral, y en ese sentido nos queda de ver, ¿no? Sobre la sobrerepresentación creo que se pueden decir muchísimas cosas, pero sé que nos habían pedido que fuéramos particularmente breves. Y si te parece bien, Antonio, lo dejo para la segunda ronda, porque si no sé que los tiempos nos van a comer. Me parece, Javier. Ahí le guardaré una pregunta sobre sobre representación. Pues muchas gracias. Y creo que basado, Javier, en tu exposición y entendiendo, consejera, que usted tiene que salir antes pues, por temas laborales, me gustaría empezar con usted. Se ha mencionado, ¿no?, de algunas de las severas leyes, ¿no?, que limitan la intervención de los funcionarios públicos en las campañas electorales. Fueron precisamente diseñadas por las intervenciones de presidentes anteriores, ¿no? Y que fueron en su momento fuertemente criticadas por el presidente López Obrador. Quería preguntarle, ¿qué efectividad han tenido las medidas cautelares y sanciones emitidas por el INE contra funcionarios y el presidente? ¿Y qué más puede hacer el INE, ¿no?, y el Tribunal Electoral para asegurar que en un futuro se puedan frenar de manera más efectiva las intervenciones de los funcionarios públicos en las campañas electorales, en concordancia, ¿no?, con lo que mandata la Constitución de México, incluyendo, ¿no?, sobre las de las presidente, perdón, de la República? Consejera. Pues gracias por la pregunta. Si me permites, me gustaría señalar primero un cúmulo de cosas importantes, porque me parece que se abordaron temas muy relevantes. Primero, es cierto que comenzó una promoción de candidaturas desde el mes de junio y que nosotros empezamos a fiscalizar esta actividad y a darle seguimiento, pero finalmente el tribunal determinó que eran procesos políticos internos de los partidos políticos y que ello derivaba del interés creciente de la ciudadanía por la política en nuestro país. Es decir, se avalaron estos movimientos y lo que hicimos fue fiscalizar gastos y conductas, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, y nos tenían que reportar la agenda, los gastos, etcétera, ¿no? Por dos lados. En efecto, un proceso electoral nunca es igual a otro. No estoy avalando o no, sino que estoy diciendo que nosotros tenemos que cumplir con una determinación del Tribunal Electoral, que en este caso dijo, pues son procesos políticos internos, son válidos, no son precampañas, según la propia Sala Superior. Dos, creo que hay muchas novedades en este proceso electoral que vale la pena destacar: voto en prisión preventiva, voto presencial en consulados, voto anticipado, el cumplimiento del principio de paridad, incluso más allá de este piso del 50%, el 57%, credencialización en prisión preventiva. Hay un largo etcétera que también creo que se deja de ver porque muchos son estos temas muy relevantes. Tres, diría que respecto de la intervención de funcionarios públicos, y ya atendiendo tu pregunta, tenemos un procedimiento, el especial sancionador, en el que el INE solo determina las medidas cautelares. Nosotros no determinamos el fondo del asunto, es decir, nosotros, INE, no sancionamos. El sistema está diseñado para que sea la sala regional especializada, es decir, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial, el que a final de cuentas determine si un servidor público es responsable o no y lo sancione. Nosotros nos quedamos solamente en el desahogo del procedimiento y además en dictar las medidas cautelares. Me parece que las medidas cautelares, pues incluso hubo enfado en sede presidencial porque se le obligó a poner un letrero
video, a bajar partes de las mañaneras para que no se pudieran transmitir, incluso en otros procesos, cuando se puede segmentar en algunas elecciones locales, pues ahí no se transmitían las mañaneras. En fin, se ha ido, digamos, tratando de contener pues este espacio que la propia Sala Superior ha dicho que es un ejercicio innovador de comunicación por parte de la Presidencia de la República y que no se viola per se, o sea, las normas electorales, sino que hay que ir analizando cada caso y las expresiones que se dan en cada mañanera para ver si se violenta o no el marco electoral. Es decir, que esto siempre es ex post. No podemos censurar o decir antes, no puedes hablar porque no sabemos de qué va a hablar. Entonces lo tenemos que hacer siempre cuando pues ya se hicieron estas expresiones. Tercero, y a ver, hay que ser realista con esto. En este país no hay quien sancione al presidente de la República. Punto 1. Punto 2, las leyes las hacen los partidos políticos. Y hay una omisión legislativa respecto al artículo 134 que ya tiene pues más de, pues estamos ya casi llegando a 2 décadas en que no tenemos, tenemos esa omisión legislativa. Entonces preguntémonos, ¿no? Pues quién hace las normas conforme a las cuales compiten. ¿Qué hemos hecho las autoridades electorales? Darnos herramientas para visibilizar, por ejemplo, estos monitoreos, darle seguimiento, estar fiscalizando estos gastos, estas medidas cautelares, hacer estas decálogos o reglas de qué se puede hacer. Pueden ir a un evento, pero no pueden promocionar su campaña, pueden hacer esto, pero no pueden hacer, etcétera, ¿no? Pero en realidad a los otros funcionarios públicos sí hay forma pues de sancionar el superior jerárquico, de una multa quizá, en casos que violen otra serie de cosas, por ejemplo, paridad, de que vayan a cursos, de que reparen el daño, de quitarles los espacios en radio y televisión, en fin. Pero si estamos hablando de la mañanera y del presidente o quien ocupe la presidencia de la República, tenemos que hacernos cargo que en nuestro sistema legal, como está planteado, no hay una sanción como tal que se pueda imponer al presidente de la República. ¿Cuál es la sanción y quién se la impone al titular del Poder Ejecutivo? Entonces, desde ahí creo que tenemos que empezar a ver qué queremos construir y cómo lo queremos construir. Queremos mantener el modelo de comunicación política del 17, en que nadie puede tener acceso a radio y televisión, nadie puede comprar espacios y los medios, digamos, tienen que, o más bien los partidos tienen que acceder a los espacios en radio y televisión en tiempos del Estado, o bien queremos, como lo teníamos antes, que cada quien pueda accesar a los y que los medios se comporten como jugadores también en los procesos electorales, porque eso es lo que pasaba. Un spot se vendía al mismo a un partido en $1 y al partido contrario, que a lo mejor esa televisora no apoyaba, en $1,500 el mismo spot en el mismo espacio con la misma duración. Entonces creo que hay que preguntarnos muchas cosas en los que vale la pena incidir desde un espacio de reflexión analítico y pausado. No en el plan B, plan C, plan, ¿no? Creo que son muchas cosas las que tenemos que preguntarnos para ver si este modelo ajusta o no a lo que queremos como país. Y creo que, en efecto, el presidente tiene este espacio todas las mañanas y no tuvimos como Instituto Nacional Electoral, nos decían, es que cancelen las mañaneras. Nosotros no teníamos, esos no se transmiten en tiempos del Estado en radio y televisión. Él hace, digamos, esta mañanera y se difunde, los medios de comunicación difunden esa conferencia matutina que realiza el presidente. ¿Qué pasa si los medios de comunicación hubieran dicho, bueno, saben que en este proceso electoral ya no vamos a difundir las matutinas? Perfecto, pues no hay difusión. Lo que está sancionado es la difusión. No que un funcionario público vaya e inaugure un puente, porque a lo mejor se tiene que inaugurar, sino que se difunda la obra pública como tal y eso pueda tener un beneficio, se pueda equiparar a una campaña, una propaganda electoral que beneficie a un determinado partido político. De modo que separen todas las actividades gubernamentales porque estamos en campaña. Lo que no se puede hacer es difundir.
Entonces, creo que tenemos que empezar a plantear estos dilemas donde tienen que estar para entonces ver hasta dónde podemos ir con la regulación y con los elementos que podemos darnos como autoridades electorales, que al final de cuentas, pues siempre pueden ser impugnados y tendrán o no que ser validados por sala superior. Gracias. Y les pido una disculpa enorme, pero me voy a tener que retirar. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, consejera, por sus palabras, por participar y por su análisis tan realista, ¿no? Como un sistema tan hiperpresidencial como México. Y tienes toda la razón. Las leyes las hacen los propios partidos políticos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Sé que tienes una agenda muy complicada, así que estamos muy agradecidos. Javier, vamos a ver si podemos regresar al tema sobre la sobrerepresentación. Y los expertos han señalado, ¿no? Como se ha dictado por el INE, que la sobrerepresentación llevaría un partido hegemónico parecido al PRI, ¿no? De hace varias décadas, considerando que una supermayoría no se veía desde la presidencia, no sé, de Miguel de la Madrid en el 82, que más de casi 40 años. ¿Qué impactos podría tener la sobrerepresentación en la democracia, ¿no? En México? Si el recurso de impugnación introducida por la oposición al Tribunal Electoral no prospera, por ejemplo, ¿cómo afectaría la sobrerepresentación en el balance de poderes en México? No, a ver, yo creo que esa es la pregunta más relevante, Antonio, ¿no? Y doy un paso atrás. Creo que si no habíamos visto estos niveles de dominio político de una sola fuerza política en México, se debe evidentemente al resultado de las urnas, a que hemos transitado lenta, con muchísimos altibajos, a un sistema que todavía podemos llamar democrático en México, pero también porque se establecieron restricciones constitucionales expresas para impedirlo, ¿no? O sea, si uno revisa la reforma de 1993, que hizo básicamente el PRI, todavía en un periodo, digamos, de hegemonía, ¿no? Cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari era profundamente popular y donde el PRI tenía un dominio muy grande, digamos, del Congreso, es el propio PRI de los 90s el que decide, de alguna manera, atarse las manos y establece una cláusula, una disposición en la Constitución que en el 93 decía que ningún partido político podía tener más de 315 diputaciones, ¿no? Obviamente, haciendo el cálculo en un Congreso de 500 diputados, eso lo que generaba era que ningún partido político pudiera tener más del 63% de los votos, es decir, no alcanzaríamos las 2/3 partes, que es un poco la cifra mágica en México. En México, para hacer reformas constitucionales, las designaciones más importantes, lo que pide la Constitución son esas 2/3 partes, el 66.6% de los votos. Y luego esas restricciones, Antonio, se endurecen en 1996. El máximo de diputaciones baja a 300 diputaciones y al mismo tiempo se establece esta cláusula de la que todo el mundo, no todo el mundo, pero sí muchísimos especialistas hemos venido hablando ya desde hace muchos años, donde se dice que ningún partido político puede tener un porcentaje de asientos legislativos que sea mayor a 8 puntos respecto a la votación que tuvo. Entonces, creo que por eso no lo habíamos visto, ¿no? Ahora, lo que es interesante de la sobrerepresentación, creo que podríamos hacer un webinario aparte, pero yo el elemento que dejaría sobre la mesa es que no es para nada atípico, novedoso, extravagante, que se interprete que el tope se aplica tanto a partidos como coaliciones. De hecho, así se aplicó en la elección presidencial de 2000, ¿no? Hay una tesis, ¿no? Un criterio jurisprudencial del Tribunal Electoral que ahí sigue, donde claramente, ahí donde se dice partido político, lo que entendió en su momento la Sala Superior del Tribunal Electoral fue también coalición, porque creo, entre otras cosas, que sabían que la finalidad que tenía esas reformas, tanto del 93 como la del 96 en particular, era evitar que una sola fuerza política pudiera por sí misma hacer reformas constitucionales y las muchas otras designaciones y otro tipo de actos que
pide la Constitución una mayoría calificada de 2/3 partes, ¿no? La redacción de la Constitución no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la legislación secundaria, ese es un dato relevante, y la interpretación de las autoridades electorales. Y creo que desafortunadamente esa interpretación que han hecho las autoridades electorales, lo que le ha permitido a los partidos políticos es hacer lo que técnica y jurídicamente podríamos decir es un fraude a la ley o un fraude a la Constitución. ¿Por qué? Porque se utiliza el régimen de coaliciones, que es perfectamente legal en principio, con una finalidad que es abiertamente contraria a esas finalidades que están detrás de las dos cláusulas. Entonces, yo creo que el debate que hemos visto en estos meses tiene que ver con eso, ¿no? Si nos quedamos con una interpretación textual o literal, o si regresamos a la interpretación del 2000, donde sí se interpreta que partidos y coaliciones. Y yo lo que creo es que en el ámbito de las autoridades, Antonio, ha habido una suerte, pues como de incongruencia o de inconsistencia, ¿no? Porque si uno se va a poner textualista, formalista, diríamos originalista en el ámbito estadounidense, pues hay que ser consistentemente textualistas, formalistas, letristas y originalistas. Y la verdad es que creo que interpretar de manera textual la Constitución es un poco un despropósito, ¿no? Y pongo un ejemplo. La fracción 1 de ese mismo artículo lo que establece es que cada partido tiene que presentar una serie de candidaturas de mayoría relativa para tener acceso a representación proporcional, ¿no? Y si uno lee ahí partido político y dice, no, ahí dice partido político y no dice coalición, la consecuencia sería un poco absurda, porque ni la coalición de Morena ni la coalición opositora del PRI, PAN o el PRD podrían tener acceso a la representación proporcional y el único partido político que podría acceder a RP es Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, si nos queremos poner textualistas, pues habría que quitarle todos los plurinominales a Morena y al grueso de la oposición. A mí me parece insostenible, ¿no? Si nos ponemos textualistas, también en el Senado hay ciertas reglas que tendríamos que aplicar a rajatabla, que le quitarían triunfos a diversos partidos y se los tendríamos que dar a Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decir que creo que ahí hay un debate jurídico importante, interesante, relevante. Veremos cuál es la decisión del Tribunal Electoral, pero abordo de volada la otra pregunta que formulabas. Yo sintetizaría las cosas diciendo que la mayoría calificada es la llave que le quita todos los candados a la Constitución, ¿no? O sea, digamos, en México tiene una Constitución que es rígida en teoría, pero que es muy flexible en la práctica, pero es una Constitución que se ha reformado a partir del consenso de todas las, bueno, no de todas, pero de buena parte de las fuerzas políticas, tanto que gobiernan como de oposición, prácticamente de 1997 a la fecha. Esa ha sido la regla. Si se llegara a avalar la sobrerepresentación de más del 16-18% de la coalición en Cámara de Diputados, y si es cierto que en el Senado, como ayer ya dijo un senador, que ya tienen la mayoría calificada también en el Senado, si la tuvieran en las dos cámaras, ahí sí creo que estaríamos abriendo la caja de Pandora. ¿Qué podría pasar? Podría pasar todo o podría pasar nada. Se podrían aprobar todas y cada una de las 18 iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador. Sí, podríamos quedarnos con una reforma judicial que termina con la independencia de jueces y magistrados. Podríamos tener una reforma electoral que desmantela las condiciones de la competencia electoral. Podríamos tener una reforma que desaparece a prácticamente o a buena parte de los órganos autónomos que se dedican, entre otras cosas, a la regulación de la competencia económica y de las telecomunicaciones. Sí, también podría pasar. Podríamos ver la reforma que militariza ahora sí ya en términos constitucionales a la Guardia Nacional, sí, y cualquier otra reforma que genere el consenso dentro de esa coalición de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, ¿no? Creo que las consecuencias podrían ser tan dramáticas que incluso podríamos terminar con una nueva constitución de facto en México sin pasar necesariamente por un proceso de convocatoria, un constituyente, asamblea, elecciones especializadas. ¿Por qué? Porque por lo menos durante estos 3 años, por lo menos de aquí a las elecciones de 2027, el oficialismo tendría de nueva cuenta
esa llave que le quita todos los candados a la Constitución, ¿no? Pero bueno, lo dejo hasta acá, Antonio. Estupendo. Muchas gracias, Javier. Sí me gustaría dar un poco de tiempo para preguntas de la audiencia. Yo tengo un par para ti, Luis, pero quiero dar la oportunidad aquí a nuestros participantes. No sé, Emilio, si tenemos algunas preguntas por Twitter Sphere o X. Si es así, por favor, me la llegas a llegar. Veo que aquí, y por favor, si tienen preguntas, pueden levantar las manos virtuales y los llamaré en la orden que lo veo. Disculpa si no, pero haré lo mejor. Lo que sí veo que hay una pregunta en el chat, lo voy a leer y dice, el INE y el TPJ están cooptados y todos somos víctimas de una elección de Estado. Mi percepción es que vivimos una autocracia electoral. El INE, más que representa a los ciudadanos, justifica las acciones. El conflicto de interés de la señora Carla Humphrey es claro y coincido públicamente. No sé si tienen algunos de ustedes alguna respuesta a ese comentario, que es por el momento el único que he visto aquí públicamente. Si quieres tú, Luis, porque yo acabo de hablar, pero tú dale, yo luego quizá digo Vale, un par de gracias, cosas. Luis. Gracias, Javier. Luis, por favor. A ver, si quieres reacciono, Antonio. A ver, hay una percepción, yo creo que justificada, de captura de las instituciones electorales. Y arranco por ahí para reflexionar sobre lo que nos pone, sobre la pregunta que nos ponen. El Instituto Nacional Electoral, con sus 11 consejerías renovadas recientemente, tuvo un proceso muy álgido para la selección de los 4 consejeros recientes. Como saben, o a quienes no conozcan el proceso, estas 4 personas consejeras recientemente fueron electas por tómbola. Pasaron un proceso de selección en el Congreso, no se llegó a los consensos para poder designar por una mayoría calificada, como bien explicaba Javier, que es el proceso para seleccionar la mayoría de las posiciones relevantes, no llegaron a los consensos necesarios. Y en el último, digamos que en el último espacio, se fueron por tómbola y eligieron hacia las 4 personas. Entre ellas entró la actual presidenta Guadalupe Tadei. Y Guadalupe Tadei no alcanzó al interior del Consejo la mayoría que requería de 8 votos de 11 consejerías para nombrar a las posiciones vacantes dentro del Instituto Nacional Electoral. Y tuvo que nombrar encargados o encargadurías de despacho. Y estas encargadurías de despacho, algunas no necesariamente con las credenciales esperadas, algunas alineadas más a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, pues ponían en tela de juicio muchas de las decisiones. Con Javier, en otro espacio que compartimos en el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, analizamos y discutimos las decisiones, por ejemplo, de la habilitación de los procesos especiales sancionadores y en particular de la unidad técnico-contenciosa, que dejaba pasar muchísimas cosas al interior, que es un encargado de despacho, sobre todo decisiones relacionadas con el oficialismo. Entonces, esa parte de captura es sensible, ¿no? Genera una percepción de inequidad en la toma de decisiones o de preferencias inclinadas hacia el oficialismo. Y bueno, además de votaciones divididas en la mayoría de las decisiones, sobre todo las más polémicas, entre ellas incluida la de sobrerepresentación la semana pasada. En el Tribunal Electoral, no sé y también qué tanto conozcan las personas que nos acompañan, pero en el Tribunal Electoral sucedió un cambio, le llamamos un golpe de Estado, pero claramente no es la palabra, pero un cambio de titulares por presiones políticas en diciembre del año pasado. Y cambió el presidente que en ese momento llevaba el tribunal, Reyes Mondragón, por presiones políticas del resto de otros magistrados y magistradas electorales, hicieron el cambio
el cambio de presidencia. No había razón alguna por la que pudiera renunciar. Era el único método que, digamos, la única forma en la que podían cambiar la presidencia era que él renunciara explícitamente por razones graves. Y sin existirlas y sin poder justificarlas, renunció después de muchas presiones a lo largo de un mes complejo, y entra una nueva presidenta que es Mónica Soto. Y la magistrada, junto con dos magistraturas adicionales, eh, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, han construido una mayoría para las decisiones. Es decir, el tribunal tendría que estar nombrado con 7 magistraturas, estaban 5 nombradas, es decir, estaba incompleto para tomar estas decisiones, y de estas 5 magistraturas integraron una mayoría de 3 contra 2 personas sobre muchas decisiones. De nuevo, la mayoría de las decisiones polémicas que vimos en los últimos meses se votaron 3-2. Eh, y creo que esto también es asintomático y es parte de esta sensación y percepción de captura institucional que hace que pierdan las autoridades electorales legitimidad, que pierdan reconocimiento público, al menos para poder tomar decisiones objetivas en torno a al proceso electoral. Y bueno, creo que por ahí un poquito la reacción de este tema, Antonio. Muchas gracias, Luis. Por cuestiones de tiempo, veo que hay otra pregunta y me gustaría llamar a Anne Wakefield. Por favor, Annie, perdón, su pregunta. Sí, me estaba preguntando por qué la reunión dejó el tema de la sobrerepresentación para un momento en el que ya no podía responder Carla Humphrey. Javier o Luis, ¿quieren profundizar? No, creo que estás en mute. Ya. Perdón, Javier, no, pero entiendo que la pregunta es ¿por qué ya no pudo contestar Carla al tema? O... ¿Esa es la pregunta, Annie? ¿Por qué se planeó de esta manera? No, El- creo que más bien ahí, Ann, creo que fue involuntario. Tenía agenda y la pregunta la hicieron posterior. No es un tema que no tuviera respuesta, al contrario, creo que lo hubiera respondido, pero creo que no era algo que estuviera planeado de las preguntas. Exactamente, exactamente. Ella tenía que salir a las más o menos 9:30 hora de México, salió un poquitico después y era pues por eso, no por ninguna otra razón. Pues mira, Gracias. sí, por supuesto, Annie. Y aquí hay un comentario que lo diré antes de concluir, de Juan Francisco Torres Landa Rufo, que dice, el problema, déjame ver si lo leo bien, el problema central de lo que decidió el INE y ahora revisa el TRIFE es que en los hechos están convirtiendo la elección ordinaria en una de carácter constituyente. Esto no está permitido en la Constitución y, sin embargo, así lo están permitiendo. Es el derrumbe de los controles de convivencia en el país. Nos pueden orillar a un punto de rompimiento civil al vulnerar los derechos humanos más elementales. El TRIFE aún puede evitar este debacle. No sé si hay alguna reacción antes de concluir. No, a ver, yo creo que lo que está planteando, ¿no? El comentario es cierto, ¿no? Digamos, yo creo que Francisco tiene la razón de que ese es el efecto, ¿no? O sea, digamos, es claro que la Constitución no dice así textualmente que una sola fuerza electoral no puede hacer reformas constitucionales por sí misma, pero de nuevo, creo que la finalidad de esas reformas del 93 y del 96 era precisamente esa, ¿no? Y yo creo que en un momento como este, los tribunales constitucionales, como son la Sala Superior, ¿no? Tribunales de cierre, ni siquiera la Suprema Corte puede revisar esta decisión, están ahí no solo para leer la Constitución como si fuera
una receta de cocina o el instructivo de un electrodoméstico, sino como un documento que lo que busca es alcanzar cierto tipo de finalidades, ¿no? O sea, la interpretación finalista en México, Estados Unidos, en el mundo es algo que de manera recurrente hacen los tribunales. Esta propia Sala Superior en muchísimos precedentes lo hizo en el 2000, pero también en otro tipo de asuntos lo ha hecho. Y creo que jurídicamente eso es lo que se está pidiendo. No se le está pidiendo que inventen una regla que no está, digo, por lo menos las posiciones que como yo la defendemos, sino que regresen a esa interpretación que ya se hizo desde el 2000, no por los efectos políticos que tiene, porque los efectos políticos son los efectos políticos y ya está, sino porque jurídicamente eso era lo que se quería lograr con la reforma, y hay quienes pensamos que los tribunales están precisamente para eso. Nada más sería ese Súper. último comentario. Muchas gracias, Javier. Y antes de terminar unas palabras, me gustaría que vi una pregunta muy interesante de Cecia Escobar de Monterrey, que dice, ¿cómo recomiendan socializar este tema que llega a ser muy técnico a la población general? No sé si Luis, querías tomar esa última pregunta. Sí, sí, Antonio, gracias. A ver, creo que lo intentamos por varias vías. Juan Francisco Torres Lana, que hace la pregunta de este lado, hace un esfuerzo extraordinario todo el tiempo de convocatoria a la ciudadanía, para recolectar firmas, para que las personas se enteren de la discusión en términos públicos a través de la organización que dirige UNE. Yo creo que hay varias organizaciones como esta y otras que ayudan a socializar la información de una manera menos técnica. La discusión sobre la sobrerepresentación que está establecida en la discusión es muy compleja por sus efectos, no por la lectura jurídica que nos comparte Javier, pero los efectos a veces son más fáciles de comunicar. Hay un par de datos que también son relevantes poner sobre la mesa. Morena tiene 27 de 32 congresos estatales, mayoría en 27 de 32 congresos estatales, y tiene 24 de 32 gubernaturas. Es decir, no solamente es una mayoría calificada en la Cámara Baja, en la línea de la Cámara Alta a nivel federal, sino tiene mayoría en 27 y además tiene control territorial a través de muchos gobiernos locales que ganaron. Tiene un impacto porque al menos lo que observamos, el comportamiento del partido político, lo que observamos, y creo que es lo que hay que comunicar, se rige por dos valores que han sido valores complejos para la democracia, que son los valores de disciplina y lealtad. Morena funciona con mucha disciplina y mucha lealtad en estructuras jerárquicas. A veces muy parecido, claramente con diferencia a sus proporciones guardadas, pero es parecido a las estructuras militares. Hay una disciplina que se espera de los actores políticos. Ahora, aquí quiero poner un matiz importante a lo de la sobrerepresentación y que me ayude a cómo se comparte esto con el público. Hay una discusión también en donde no es que yo esté en favor o en contra, en realidad no son partidos que yo apoyaría públicamente, pero el Partido del Trabajo y el Partido Verde son partidos que están coaligados y que se asumen independientes. ¿Qué significa que se asuman independientes? Significa que no están estructurados, no están bajo la línea jerárquica completamente de Morena. En la coalición tienen acuerdos muy estrechos que hace que sean partidos que estén hoy alineados políticamente. Pero la coalición, quiero acá subrayar, es posible que se modifique en algún momento. El Partido Verde ha sido un partido que se ha modificado, digamos, que ha dando banderazos con el partido que está en el poder, y no quiero con esto dar la falsa esperanza de que pueda romperse esa supermayoría que hoy construyen los partidos, pero que sí nos lleve a la reflexión sobre cómo regulamos las coaliciones partidistas, desde la Constitución, como ya lo dijo la consejera Carla Humphrey, pero también en las leyes secundarias para tener claridad cuáles son esos acuerdos y hasta dónde están. Porque hoy es ese acuerdo el que permite cambiar la Constitución con una mayoría con una supermayoría y no necesariamente Morena. Entonces, en fin, Cecia, me regreso a la respuesta. Creo que estas ideas hay que poder socializarlas a través de organizaciones de la sociedad civil, compartir los riesgos y las consecuencias de la manera más clara posible y tomar nuestra responsabilidad de la ciudadanía de tomar estos argumentos y socializarlos en tantos espacios como podamos, para que eventualmente tenga un impacto tanto en lo electoral como en la construcción de fuerzas políticas. Muchas gracias, Luis,
por esas palabras y es verdad, muy importante poder socializar esto de una manera muy fácil para que la gente se lo pueda digerir lo mejor posible. Bueno, hemos llegado al fin de esta charla. Hemos escuchado de nuestros destacados panelistas sobre varios temas, entre ellos como la sobrerepresentación parlamentaria podría tener consecuencias antidemocráticas y denegar las separaciones de instituciones y el Estado de Derecho. ¿Qué tan compatible sería un México con una democracia de libertades degradadas ante de los retos de seguridad, transparencia y vamos a ser sinceros, las exigencias de su población, particularmente joven, inserta en el dinamismo, ¿no?, de la Norteamérica de hoy en día? Las exigencias del autocontrol por parte de sus gobernantes, que hoy constituyen una mayoría, son muchas, no solo para respecto de las minorías, que es un pilar fundamental para la democracia, sino para preservar, ¿no?, intactas la justicia, la libertad, elementos indispensables para el desarrollo y el bienestar de México y de los mexicanos. Agradecemos muchísimo al Mexico Institute del Woodrow Wilson Center por organizar esta rica discusión que es parte de una serie que había comentado anteriormente, de mucha importancia para entender mejor los retos, ¿no?, por lo que está pasando en nuestro vecino, México, y por supuesto a nuestros participantes, a la consejera Carla Humphrey, a Luis Fernández y a Javier Martín, por su tiempo y por compartir sus conocimientos en estos temas, ¿no?, que son tan complejos, pero tan importantes para el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. Así que muchas gracias a todas y todas. Y bueno, les deseo a todos feliz días. Y bueno, estamos en contacto para ver cómo podemos seguir esta charla tan importante. Muchas gracias a todos.